Al Dice final, al solo que final. no. Ya, ya. Ajá. Gracias. Ah, sí. Ya lo encontró por fin. Es que yo, sí, yo lo leí, pero no lo veía, entonces. Está que se meme. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor, ahora Sí, sí. señor doctor. Ah, ya lo Sí, vimos. doctor. Sí, señor, ya. Esta cosa loca se quedó trabada, no está conectando, me tocó desde el celular, pero Correctamente. entonces pues nos tocó así, mis queridísimos amigos. No les puedo compartir la cartilla, pero entonces bueno, continuamos trabajando porque no nos vamos a trabajar por eso. Doc, ¿puedo hacer una ¿En pregunta? qué íbamos? Claro, pregunta la pregunta. Doc, cuando la policía, pues que toca hacerlo porque no hay de otra, cuando hacen los especiales en televisión, que, que toman videos y toca hacerlo así porque si no, esos señores no se puede comprobar. Cogen a dos y graban uno y graban, sobre todo los que son los que roban en la calle, cogen las bandas y les toca grabar muchas veces porque en flagrancia se salen pitados y no los cogen. Igual ahí se les da la oportunidad de la rebaja de pena. Sí. En todos los escenarios se da esa posibilidad. No hay una prohibición, sino simple y llanamente ya en otros tipos de delitos, por ejemplo, en los menores de edad. ¿Mm? Cuando hay delitos contra menores de edad, sí no cabe una rebaja punitiva. Pero, Doctor, una entonces, pregunta. o sea, ahí digamos que les toca a ellos hacer así, porque si no se escaparía la mitad de la banda. Es mejor No, cogerlos a todos, mira, o ¿por qué hacen eso? exactamente. Eso lo hacen con la finalidad primero de constituir y demostrar la existencia de una empresa criminal organizada, Es cierto. ¿vale? Y para poder llegar al concierto para delinquir. Poder agravar la situación jurídica, por ejemplo, esos que están atracando y roban un celular, pues hermano, si los capturan solo por robar un celular, pues compadre, esos ni van presos ni siquiera. En cambio, si logramos ya demostrar que hay una empresa criminal y hay un concierto para delinquir con fines de cometer delitos, ya es otro cuento y ya podríamos soportar todo el peso de la ley y podríamos resguardarlos exactamente con una medida de aseguramiento sin ningún inconveniente. Doctor, una pregunta. Señor. Se da una orden de captura y pues se va a capturar una persona en un sitio. Entonces se hace el debido procedimiento y cuando de pronto es que esa persona empieza a volarse por los techos y se está escapando y demás, entonces ahí quedaría ¿qué figura se le aplicaría a la persona? Porque como en una tiene más rebaja y la persona sale a correr, entonces, pero ya tenía la orden como tal y se va a ir al sitio donde supuestamente está esa persona, entonces se le da qué clase de beneficio, el de la orden de que ya lo iban a encontrar en un sitio o que el señor salió corriendo por los techos y demás y se estaba escapando. Mira, la diferencia de las dos es simple y llanamente que en la flagrancia necesariamente la conducta punible tuvo que haber sido concomitante. Si ya iban con una orden de captura, quiere decir que eso no fue concomitante porque simplemente en el tiempo que se demoraron organizando la carpeta y pidiendo la audiencia ya se demuestra que ya no era concomitante. Que salga huyendo y demás ya no altera el resultado. ¿Sí? Listo, Simplemente doctor. esa es la diferencia, que tiene que existir es las manos en la masa o cerquitica de la masa. ¿Vale? Doctor, una Gracias, pregunta. doctor. Vamos a quitar. Referente a la videoflagrancia. Su merced exponía un caso sobre las cámaras de seguridad y pues en este caso se hace el seguimiento a través de cámaras de seguridad, pero dentro de la misma fuerza o de la misma ente, digamos, policial. Se me viene a la cabeza el caso del, del ladrón o de la persona que es sorprendida al interior de un local comercial hurtando
y quedé sorprendido es por las cámaras de seguridad privadas del establecimiento. Estas personas retiran a esta persona y se lo entregan al policía. Ahí ya no hay flagrancia, ¿verdad, doctor? O no sé. Sí hay Esa es mi flagrancia, pregunta. sí hay flagrancia. Acuérdate que la norma nos dice que eh, siempre y cuando sea autorizado por el propietario la grabación. ¿Listo? Y entonces, eso lo logramos observar siempre en los supermercados. Y ahí está el escenario, mis queridísimos doctores. Todos tenemos la facultad de capturar a una persona cuando se encuentra en situación de flagrancia. Cuando se encuentra en situación de flagrancia, todos podemos capturar. Cualquiera, el que sea, no hay ningún problema. Podemos hacerlo. ¿Listo? Lo que ustedes ven allá a veces en Facebook o en Twitter, que está un pobre pendejo atracando y se viene una horda de gente a darle pata, ¿cierto? Pues muchachos, en estricto sentido, y si no fuera totalmente legalista el policía que llega a la escena del crimen, o más bien, sí a la escena del crimen. ¿Por qué la escena del crimen? Por ustedes van a decir, pues si el tipo lo cogieron fue en otro lado y lo están encendiendo a pata, porque lo estaban encendiendo a pata. Y resulta que estaban cometiendo la ciudadanía un delito. Lesiones personales, agresión física. Exactamente, inclusive hasta tentativas de homicidio. Si nos vamos en estricto sentido, pues ahí también tenía que generarse la captura al resto de personas. Pero acá simplemente cogen es al pendejo que estaba hurtando. A lo que voy es que el hacer uso de la justicia por propia mano, pues no es muy conveniente. ¿Listo? Pero lo que sí debe hacer la ciudadanía, cometen el delito, sí deben, obviamente, ejercer la fuerza. Deben ejercer la fuerza para poder, espera, uy, es que no sé aquí cómo silenciar el tema. Fabián, por favor, apagas el micrófono. Gracias. Ya. Se me fue la paloma. ¿Qué íbamos? El uso de la fuerza por las personas. Todo el tiempo. Ah, bueno, listo. El uso de la uso persona. excesivo de la fuerza de las personas cuando... Listo. Exacto. Efectivamente, se debe ejercer fuerza. Claro que la deben ejercer, muchachos. Obvio, porque ¿cómo van a reducir a una persona? Pero no sobrepasarse en ese entendido y generar la captura, llamar a la policía y la policía funge ahí como primer respondiente y listo, se genera la captura. Edgar, levantaste la mano. Gracias, doctor. Doctor, mi pregunta es la siguiente. En el numeral 4 del artículo 301 de la flagrancia dice taxativamente que la comisión de un delito en un sitio abierto al público, pues obviamente con el tema de la videoflagrancia. Y también tiene, o qué injerencia tiene cuando es un sitio privado no abierto al público, doctor. Simple y llanamente que tiene que existir autorización del propietario. De resto no más. No hay de otra. Para poder autorizar la grabación. ¿Sí? Ok, doctor, gracias. No es más. José, cuéntamelo todo. Doc, una persona que porte armas, pero sea civil, que no trabaje en fiscalía ni en policía, puede sacar un arma y apuntarle a una persona y decirle quieto para capturarlo o no. Sí. Si tiene autorización para el porte, sí. No lo acusan de tentativa ni no mucho de nada. No, por la simple y llana razón. El bien jurídico tutelado de la tentativa de homicidio, inclusive doctrinariamente se estaba tratando de cantar y hasta llegó a ser eco en la alta corte. Llegaban y decían, es que usted simplemente con el apuntar pone en riesgo el bien jurídico tutelado vida. Pero todas las situaciones tienen que ser vistas en contexto. Si nosotros vemos hay eximentes de responsabilidad, los eximentes de responsabilidad, cuando uno va a salvaguardar el derecho de un tercero,
se exime de esa responsabilidad. Y simplemente con el apuntarle no estamos generando la vulneración del bien jurídico tutelado, sino se está actuando, como lo decían los policías, en ejercicio de un deber legal, pero en realidad es buscando la protección de una persona, inclusive propia, pero en principio de una persona, de un tercero, quitarquivo. Doctor, siguiendo con el tema de lo de videoflagrancia, así se haya detectado a través de video de la policía o haya sido a través de una cámara privada con autorización, el policía judicial o el policía que va como primer respondiente a legalizar esta captura en flagrancia debe recolectar este video y llevarlo como elemento de material de prueba para la legalización de la captura. Hay un escenario muy particular y siempre es algo que yo cuestiono en las audiencias, y el tema relacionado con la mismidad de autenticidad del elemento material probatorio, porque se debe generar una, una, un embalaje y una rotulación, sellamiento en una cadena de custodia. Pero aquí lo que está pasando es que muchas veces el investigador llega y le dice al dueño de la casa, por ejemplo, venga, ¿usted sabe bajar el video? Sí, venga, pongámoslo en esta USB y yo ya embalo la USB, o quemémoslo y yo lo embalo y quedo cadena custodia. En realidad, el investigador no es experto en sistemas para poder hacer la extracción. Y además lo curioso es que la extracción la está haciendo el dueño de la casa y no la está haciendo el investigador. Entonces, no se puede garantizar la cédula del, 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 del video. ¿Y eso qué quiere decir? En la cédula vamos a encontrar desde dónde fue grabado, a qué hora se extrajo, bajo qué o con qué programa se realizó la extracción, y puede generar unos vicios grandísimos para llegar a la conclusión que podría ser atacado en una audiencia preparatoria. Es de tener cuidado. ¿Listo? Es de tener cuidado. Vale, Doc, gracias. Listo, muchachos. Pues bien, mis queridísimos amigos, se genera esos escenarios, el juez toma la determinación si existe o no existe y va para adelante. Nos vamos de audiencia. Listo, nos vamos de audiencia, mis queridísimos amigos. Qué berraquera. ¿De cuál audiencia? La audiencia siguiente. Formulación de imputación. Y para eso les solicito que nos ubiquemos en el artículo 286 de nuestro Código de Procedimiento Penal, mis queridísimos doctores. Doctor, disculpe, tuve problemas de la red. ¿Audiencia qué, perdón? Formulación de imputación. Doctor, artículo 286 del Código Procesal Penal. Sí, 286. Concepto. Así es. ¿Lo leo, doctor? Por favor, muchas gracias. Sí, señor. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. Perfecto. ¿Qué encontramos y qué podemos observar, amados? Algo muy sencillo. Comunica. La Fiscalía es la que comunica. Comunica. Miren, muchachos, en principio, el juez de control de garantías no tenía la facultad de irrumpir en esa formulación de imputación. Pero, sin embargo, sí se le atribuía un control formal a la audiencia de formulación de imputación. ¿Y qué podía hacer el juez de control de garantías? Verificar exactamente, mis queridísimos amigos, que se cumpla con los artículos 286, 287, 288
289 en adelante. ¿Qué vamos a ver? Que si se incumple en algo de eso, pues el juez simple y llanamente dice, señor fiscal, mire, no hay relaciones de hecho jurídicamente relevantes, no fue claro, por favor, sea más claro, verifíquese que todo esté siempre eh, como muy claro, tan claro que el mismo juez le indaga al procesado si entendió. Hay jueces que le conceden el uso de la palabra a los defensores por si necesitan alguna aclaración. Toda esa situación, pero no tenían la atribución, mis queridísimos abogados, de ejercer un control material de la imputación. Y el control material de la imputación es materialmente, como lo dice su palabra, meterse en esa imputación y trabarla. Excepcionalmente, y esto que lo tengan claro, doctores, excepcionalmente, el juez de control de garantías puede ejercer un control material en la imputación. Ejemplo, estamos narrando que Carmencita, le estamos imputando cargos a Carmencita porque Carmencita se encontraba hurtando. Ella se encontraba hurtando. En la enunciación de hechos jurídicamente relevantes, la Fiscalía General de la Nación va a decir, es que Carmenza con esa destreza y esa habilidad para cometer aparentemente conductas punibles, se introduce a la casa a robarse las gomas que se había hurtado el capellán. Perfecto. Y por ese orden de ideas le imputa a la Fiscalía General de la Nación el punible de homicidio agravado. ¿Cómo putas? ¿Cómo diablos? Entonces ahí sí, en ese escenario, el juez de control de garantía le dice, venga, señor fiscal, a ver, papito, ¿qué tomó hoy? Yo no le acepto esa formulación de imputación. Yo les he hablado del caso de la vivienda que defendí. No, señor. No, profe. Vamos a hablar precisamente de ese control material en este ejemplo que les voy a poner. ¿Quiénes conocen el da vivienda que está en la 19 con séptima en el centro de Bogotá? Diagonal a McDonald's. ¿Dónde era McDonald's? Exactamente, en diagonal a McDonald's. ¿Dónde era? Un sábado en horario adicional, cuando estaban adoquinando la calle, resulta, mis amados y mis peligrosos amigos, que sale la directora. Dice, marica, voy a ir a almorzar, weón. Entonces, chao, me despido de ustedes y no sé qué, y empieza a mamar gallo a hablar con los manes de la weona esa, de los que atienden, bueno, los cajeros. Y nada, marica, y tal, y se ve la vieja ahí hablando, ay, no, marica, y tal, y no sé qué, y demás. Resulta que supuestamente le habían sacado una extensión al computador de la señora, y con la extensión del computador de la señora se tumbaron 700 millones de pesos. Y los distribuyeron a 24 cuentas. Me llama un amigo y me dice, marica, ¿usted conoce a este fiscal Paloma? Yo no me suena, no. No, es que capturaron a mi hermana. Y yo, ¿qué cómo, weón? No, sí, pero tranquilo, ya tenemos abogado, tranquilo. Ah, bueno. A la media hora me llama una amiga y me dice, Diego, es que capturaron a mi cuñada. Y yo, uy, güey, pucha, ¿y quién? ¿No sería un fiscal Paloma? Sí, el mismo, ¿por qué no? Porque capturaron también a otra amiga, qué cosa chistosa. Lo curioso es que una en Villavicencio y otra en Bucaramanga. Yo, bueno, qué vaina tan chistosa. Bueno, vamos a mirar el escenario. La situación fáctica que les acabo de comentar. Vamos a legalización de captura, se legaliza perfectamente, viene formulación de imputación.
y nos clavan concierto para delinquir. Mi señoría, pero es que yo no entiendo. Normalmente hay esto es una maña para que son estilos litigiosos. Cuando a mí me inflan mucho una imputación, yo voy a la audiencia de acusación, yo dejo que pase eso en la imputación, pero llego a la audiencia de acusación y les doy durísimo para desinflar todo eso que inflaron. Y cuando eso sucede, pues el juez ya se lleva una imagen de que el proceso puede estar muy armadito. Entonces ya se le daña una imagen, inclusive le cogen una rabia al fiscal ahí enseguida, eso es divino. Pero sin embargo, en ese escenario, ¿cuál concierto para delinquir sí fue un solo evento? ¿Cierto? Yo creí que eso se iba a superar, pero la juez no lo superó y aplicó el control material a la formulación de imputación. Le digo, señor fiscal, usted aquí no me venga a meter los dedos en la boca, a meterme un concierto para delinquir cuando existe solo un evento. Y bien, materialmente metió las manos y no procedió la formulación de imputación, le prohibió el imputar el delito de concierto para delinquir. Que la fiscalía después puede llegar a denominar, puede hacer la modificación como usted lo van a observar en la acusación, claro que lo puede hacer, pero si lo llegaba a hacer este defensor lo denunciaba por prevaricato, porque ya un juez de la República le ha dicho que no procedía ese delito. ¿Listo? En ese escenario, en realidad, si ustedes observan, pues todo fue el sábado, un solo giro, llegó a la cuenta. Y aquí está el problema grandísimo. La Fiscalía General de la Nación señala que mi cliente sí participó en la conducta punible porque ella dolosamente suministró los números de cuenta y sus datos para que le hicieran la transacción. Pero que además lo más grave de todo es que fue y retiró la plata. Antes de ayer me llegaron como 300.000 pesos a la cuenta, no tenía plata y los transferí inmediatamente a un amigo que le dio una plata. ¿Saben cómo se llama eso? Aprovechamiento de error ajeno, no un hurto. Y a mí, que me vengan a decir que la directora de una sucursal del Banco de Vivienda no tiene acceso al número de las cuentas, es la cosa más ilógica que puede existir, la teoría más estúpida que puede llegar a señalar. Entonces, en ese entendido, mis queridísimos doctores, lo único que tenemos es que sí se cometió un hurto, pero que la plata la sacaron en varias cuentas. Lo más chistoso es que vinculan a mi cliente por 3 millones de pesos y no me recibieron la plata, sin verificar si ella efectivamente había participado en alguna conducta común, simplemente porque le consignaron. Entonces, en ese orden de ideas, papitos lindos, si les llega platica, guárdenla y déjenla un ratico ahí en la cuenta. ¿Listo? Y si es muy grandecita la platica que les llega a la cuenta, llamen al banco y digan que esa mierda no es de ustedes porque quién sabe si los están enredando en algún problema bien berraco de un lavado de activos y demás. ¿Listo? Eso que quede de experiencia. Pues bien, muchachos. Entonces, ahí procedemos al 288. ¿Alguien me regala, por favor, 288? Listo, doctor. 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente, primero, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Segundo, relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física, ni de la formación en poder de la Fiscalía, de la información, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Perfecto. Entonces, en ese escenario, ¿qué vamos a decir? Simple y llanamente el tipo tiene ese control formal para que se cumplan con estas situaciones.
Esto en el afán de hacer o de ejecutar un debido proceso en debida forma, mis queridos doctores, que no se violenten principios. Entonces, ya, qué pena. Esta vaina siempre es complicadito desde el teléfono. Muchachos, en ese escenario, simple y llanamente, vuelvo y reitero, control formal de la imputación, se tiene que cumplir con esos requisitos, pero hay algo muy importante que está decantado en la siguiente situación. Formalidades del artículo 289. Quiero que analicemos en ese artículo lo del principio de postulación, mis queridísimos doctores, ¿cierto? Y podamos determinar hasta dónde va el ejercicio del derecho a la defensa. Por favor, ¿alguien me regala lectura de formalidades? Sí, señor doctor, 289. La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Parágrafo primero. Ante el juez de control de garantías, el fiscal podrá legalizar la captura con la sola presencia del defensor de confianza o designado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentra en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material. La posibilidad de allanarse a la imputación se mantendrá hasta cuando la persona haya recobrado la conciencia con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso primero del artículo 351 de este código. Paremos un segundo. Dame un segundo, mi capellán, muchas gracias. Ya continúas, por favor. Les traigo casos para que lo comprendamos mejor. Un día en Ayuelos, en el centro comercial Ayuelos, dos personajes sacaron 40 millones de pesos. Entraron al corral, cada uno se comió su hamburguesita, se montan en una Toyotica de Platón, se vienen al norte de Bogotá y a la altura de la pirámide de Movistar, que está en la suba con 14, 15, una cosa así. 116. 112, 113. Viva Caracol, 100, sí. 116 con Avenida Suba. Ahí, un tipo de una moto, no, unos señores en una moto, atraviesan la moto, se baja el parrillero, se quita el casco, es una vaina chistosa, sin preguntar ni decir ni mu, saca su arma de fuego y le mete un tiro en la cabeza al conductor de la camioneta. Se acerca al carro y le dice al que quedó vivo, deme la plata. ¿Cuál plata? Deme la plata. Y en ese instante, ahí cerca que Alcaiandes, unos policías escucharon los tiros y tenían la patrulla afuera. Se montaron la patrulla, arrancaron y alcanzaron a visualizar el escenario. Y un policía, desde la ventana de su patrulla, que yo le decía al man tiro fijo, dispara y le pega un tiro. Ah, no. Prende las sirenas, fue primero. Prende las sirenas, los tipos de la moto se asustan, el parrillero se monta en la moto, arrancan, el policía ya los tiene siempre lejos, pero más cerca de lo que estaba antes, saca su arma de fuego, dispara, le mete un tiro al tipo. Se lo mete al parrillero en la espalda. Listo. Mientras daban la vuelta para poder ir hacia donde estaba cogiendo la motocicleta, porque la motocicleta seguía yendo hacia el occidente, los policías encontraron una moto con similares características y un señor hablando por teléfono parqueado ahí con la moto apagada.
era nada más y nada menos que el conductor de la moto de verdad. Y el tipo tenía el tiro que le habían pegado al compañero, lo tenía incrustado en la espalda. El tipo en un interrogatorio me decía, usted no se imagina el dolor que yo sentía con ese tiro ahí, la policía quieto y no sé qué, no, pues ok, hasta que lograron identificarlo y si era el tipo. Pero se había bajado el herido, mis queridísimos doctores, y el herido se perdió. A los 2 días nos llega noticia que en el sur de Bogotá, en un hospital, había un herido con arma de fuego. Inmediatamente nos fuimos con la víctima, sobreviviente a los hechos, y el tipo dijo, sí, ese fue el desgraciado que mató a mi amigo. El tipo estaba moribundo, pero se le inició la audiencia con esta formalidad y cuando estaba recuperadito, papito, ¿acepta o no acepta cargos? Y el tipo aceptó cargos. Lo que se requiere en realidad, según esta norma, es una conciencia para poder determinar la opción de aceptar los cargos. Porque ahí puede trabarse la diligencia y se puede frustrar absolutamente todo, pero como queda suspendida, entonces no le dan libertad a la persona. Si se legaliza la captura. ¿Listo? Ojo con eso. Importante. Mi capellán, parágrafo 2, por favor. Sí, señor. Cuando el capturado se encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su defensa material, el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la legalización de captura, la formulación de la imputación y la respuesta a las demás solicitudes de las partes. Perfecto. En este escenario, tal como lo está señalando este artículo, tocó desplazarse, la audiencia se hizo ahí en la camilla del tipo. El juez lleva una camarita y se hace todos ahí alrededor del tipo, hacen la audiencia. Así es que funciona, mis queridísimos doctores. No es que van a llevar al tipo con tu y suero a una sala de audiencias, moribundo, no. Está esa posibilidad de hacerla así. Y simplemente goza de formalidades. Pues bien, a grosso modo eso es la formulación de imputación, más otro par de cositas que vamos a observar ahorita, pero mientras tanto tomamos café. ¿Listo? Que ya me está abriendo la garganta, necesito algo de tomar. Ya nos vemos. Gracias, Doc. Bueno. ¿Cuánto tiempo dijo? Compañeros, ¿cuánto tiempo nos dio para el punto? Araceli, lo mismo de siempre. La media hora de siempre. No, porque siempre tengo Los mismos 40 minutos. A las 10 te puedes 10 conectar, minutos, Ara. 10 minutos, Araceli. Los Gracias, mismos Pedrito. 40 minuticos de todos los días. Araceli, 10 minutos, corazón. Gracias, Pedrito.
Compañeros, por favor, las personas que van a participar en la práctica, me envían por el WhatsApp el nombre con el apellido y la cédula, por favor. Gracias.
muchachos. Chao, Doc. Chao. Presente. Bueno, mis queridísimos doctores, entonces, en ese escenario de la formulación de imputación, vamos a entrar a analizar otras figuras que tienen aplicabilidad, que van concomitantes con la formulación de imputación y que tienen que ser respetadas en vía de garantías procesales. Primero, resulta que una vez formulada la imputación, el juez de control de garantías debe hacer la advertencia. ¿A mi capellán va a hacer una pregunta? No te escucho. Ahora sí. Doctor, ¿puedes repetir la pregunta? No, si tienes alguna pregunta que tenías la mano levantada. No, señor, perdón, doctor, que me demoré es que estaba despidiendo a mi familia que está en otra casa. Perdón. Tranquilo. No sé. Sí, doctor, sí, yo tenía una pregunta, qué pena. Doctor, es que ahorita en lo que estábamos leyendo, perdón, me devuelvo a lo que estábamos hablando. Ya entendí, que cuando se hace esa audiencia, ahora que es virtual, también se podría ir, si el señor está metido en un hospital y no pueden ir todos, se puede también hacer con cámara y todo virtualmente. Sin ningún problema. Puede estar él con su defensor allá metido y no hay lío. Ok, doctor, gracias. Martica, ¿alguna pregunta? Marta Morales. Doctor, buenas noches. Tengo una duda, una pregunta. Cuando a una persona que comete un delito, bueno, le hacen la imputación de cargos y todo, y lo condenan, pero resulta que, bueno, he visto por las noticias y en lo que se ha leído muchas veces, después alegan que tiene problemas psicológicos, sabiendo que no es así. Entonces, ¿qué pasa con esa persona, doctor? Si no es así, no pasa absolutamente nada, porque igual peritaje debe existir para demostrar que es una persona inimputable. ¿Sí? Los temas con los inimputables, pues simple y llanamente tienen un tratamiento totalmente diferente, pero tiene que ser reconocida esa enfermedad o ese estado mental por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. ¿Listo? Si eso llega, no se le podría realizar una formación de imputación porque se le estarían vulnerando derechos a una persona. Carmencita, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe. Gracias, doctor. En la audiencia de formulación de imputación es de carácter obligatorio, obviamente, estar la víctima, su defensor, la procuraduría, el juez de conocimiento, el acusado y su defensor. En caso de que no esté el acusado ni su defensor, ¿sigue adelante la formulación de imputación? No. Y no es acusado todavía. Acuérdate, la primera etapa es indiciado. Después de la imputación es imputado. ¿Listo? Hasta que se surta la etapa. Entonces, en ese escenario no se puede realizar porque la imputación tiene que ser presencial y directa. Cuando hay unos escenarios en los cuales se puede realizar sin la presencia del indiciado, es la tarea que les voy a dejar a ustedes para mañana. Es una pendejadita. Porque así se la dejé al grupo anterior, entonces no te eches la culpa a Carmencita, que no es culpa tuya. A los del otro curso también les puse la misma tareita. Pues bien, muchachos. Resulta que el artículo 97 del Código de Procedimiento Penal dice que después de formulada la imputación, se prohíbe la enajenación o venta o cualquier tipo de negociación de los bienes susceptibles a registro por parte del indiciado. En ese momento ya imputado. ¿Listo?
Y les voy a enseñar la mañita. Normalmente los abogados no saben cómo levantar esa prohibición del artículo 97 y se ponen a pedir audiencias ante el juez de control de garantías para levantarlo. No van las partes y eso es un problema, el juez no resuelve y eso es un problema, sabiendo que existe ya jurisprudencia al respecto y ustedes van a hacer es un memorialito, radicarlo al centro de servicios judiciales en el cual les van a resolver a ustedes la situación. Y si quieren tomar copia de la STP 1575 del 2017. Magistrado ponente Gustavo Enrique Malo Fernández. Entonces, les voy a leer un pedacito de lo que dice aquella jurisprudencia. En efecto, de conformidad con la prerrogativa 97 de la ley 906 del 2004, el imputado dentro del proceso penal no podrá enajenar bienes sujetos de registro durante los 6 meses siguientes a la formulación de imputación, salvo que previsto dicho término se garantice la indemnización de perjuicios o haya pronunciamiento de fondos sobre su inocencia. Es decir, el artículo 97 lo que busca es salvaguardar esos bienes para mirar si hay un resarcimiento a la víctima o no. Ni lógico porque ninguno de esos procesos termina en 6 meses, ni siquiera allanándose a cargos. Ahora bien, esa disposición no induce a ningún tipo de interpretación distinta a aquella que permite concluir que esa limitación tiene un término y una duración expresa e inequívoca de 6 meses, siguientes al acto de imputación, lo que sin necesidad de mayor elucubración también otorga la inferencia sobre el carácter legal de inicio y fenecimiento de la medida cautelar. Por lo anterior, surge nítido que por existir un plazo específico frente a la duración de esta limitante al derecho de dominio, la orden de cancelación viene dada por la misma ley sin que sea pertinente exigir una resolución diferente, esto es de carácter judicial o administrativa, para que desaparezca o proceda la desanotación. Sin embargo, ustedes se van a la oficina. Pregunta. Dime. Es que eso en la vida real no sucede. Porque si usted va a la oficina de registro a levantar esa medida, ellos le van a pedir la resolución que se surtió en ese proceso para levantarla. De lo contrario, no están aceptando pues que haga uno un memorial y diga, esto solamente fue por 6 meses. Claro, pero lo que yo te estoy diciendo es lo que tienes que hacer. No pedir audiencia, sino radicar en el centro de servicios judiciales el memorial solicitando la desanotación. ¿Quién la hace? El juez coordinador del centro de servicios judiciales. La hace. Él la hace. Remite un oficio y simple y llanamente ya. Yo sé, y exactamente cuando me hiciste lo de la pregunta, yo estaba hablando ya y estaba hablando, tocando el tema de instrumentos públicos y les iba a decir que efectivamente ustedes van allá y no les van a solucionar. Sin embargo, si les toca con una tutela, ahí tienen la vía. ¿Listo? Y tienen la jurisprudencia que les sirve de respaldo. Perfecto. Pero en el memorial que le radican al juez coordinador del centro de servicios judiciales, el tipo, usted le proclama esta jurisprudencia y él inmediatamente lo hace. Me lo ha hecho en absolutamente todos los procesos que se lo he solicitado, siendo diferentes los jueces coordinadores que han estado durante el tiempo. Entonces, procedan de esa manera y verán que les va mejor. Pues bien, eso por ese lado. Ahí está la facultad entonces de aceptar o no aceptar unos cargos, de allanarse a los cargos o no allanarse. Pero entonces, ese juez de control de garantías sí tiene que tener una prevalencia y una seguridad del saneamiento del proceso, de evitar vicios. Y esta aceptación de cargos tiene que ser
libre y voluntaria, consciente, pero sobre todo debidamente informada. Y es acá, en ese parámetro, donde vamos a encontrar algún fracturamiento que se encuentra a diario, en el diario vivir, mis queridísimos doctores. Esto que estoy hablando está en el artículo 131. Pero cuando decimos que debe ser informada, también tiene que ser informada de todas las situaciones colaterales que lleva la formulación de imputación, entre eso la prohibición de enajenar, que a veces se les olvidan a algunos jueces. Resulta, mis queridísimos amigos, que en muchos procesos, dos en particular que yo estoy llevando en la actualidad, lo he presenciado, se ha improbado el allanamiento a cargos por parte del juez de conocimiento, porque ese es el procedimiento. Si la persona acepta cargos, la Fiscalía radica un escrito de acusación por aceptación de cargos en el centro de servicios, se somete a reparto y llega al juez competente. El juez competente llama a una audiencia que no existe en el sistema penal, que se llama verificación de allanamiento. Y la audiencia de verificación de allanamiento, que fue entrada por la costumbre al procedimiento penal, allá el juez va a tener unas reglas que vamos a ver. Pero entre esas, tiene la obligación el juez de verificar si se cumplió en los casos en los que existió incremento patrimonial como consecuencia de la conducta punible, si se informó y se ejecutó por parte del juez de control de garantías la advertencia del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, mis amados amigos. Y el artículo 349 advierte esa situación de incremento patrimonial. Y dice el artículo 349 que no procederán los preacuerdos, ojo con lo que estoy diciendo, ojo, escuchen muy bien, que no procederán los preacuerdos hechos con la Fiscalía General de la Nación cuando no se ha devuelto el 50% del dinero de incremento, fruto del incremento patrimonial, fruto del ilícito, y haber garantizado el otro 50%. Entonces ustedes me dirán, pero es que no estamos hablando de preacuerdo, estamos hablando de una imputación, que estamos hablando de una aceptación de cargos o allanamiento a cargos. Pues sí, yo también lo veía así. Pero, por ejemplo, la SCP 14496 del 2017, dentro del proceso 39831 del 27 de septiembre del 2017, llega y dice, un momentico, resulta, pasa y acontece que si bien es cierto, la formulación de imputación se hace ante un juez de control de garantías, pero quien hace el ofrecimiento a la larga es la Fiscalía, y eso se entiende como preacuerdo, entonces la aceptación de cargos para acceder al 50% se requiere de esa manifestación libre y voluntaria de la persona de conocer, además, entre otras cosas, que el 349 existe y que debe garantizar ese 50, pagar el 50 y garantizar el otro 50. Sentencia producida por los famosos hermanos Nule, doctores. Y por esa razón, en la audiencia de conocimiento se cae alguna actuación ante el juez de control de garantías. Pero les voy a traer más jurisprudencia. Hay un reguero. Esta es la hito. Esta fue con la que se varió la línea jurisprudencial. Profe, ¿me lo puede repetir, por favor? No la alcancé a tomar, por favor. SCP 14496 del 2017. Gracias, profe. Y otra AP 7233 del 2014. Ojo con esta. En esta ya la Corte desde ese entonces empezó a mirar con otros ojos qué delitos eran los que daban cabida al artículo 349, porque si nosotros al comienzo miramos solo es de interés
pues eso cabe como una estafa, un enriquecimiento ilícito o algo así. Resulta que esta la extendió inclusive hasta concusión y cohechos. Y da a entender que todas las conductas de carácter o de consumación dolosa que hayan existido con un incremento patrimonial entran al juego. ¿Listo? En ese orden de ideas, esa sentencita le jodió la vida a más de uno. Esta postura, mis queridísimos doctores, inclusive, venía haciendo eco en una sentencia de constitucionalidad realizada en un control de constitucionalidad hecho al artículo 349, y es la sentencia C059 del 2010, en la cual dice exactamente que también tiene cabida los delitos contra la administración pública. Importantes pronunciamientos para que tengan en cuenta para el momento de la audiencia de formulación de imputación, porque en muchos escenarios los clientes aceptan cargos en esas audiencias, se van presos y en la cárcel hay más abogados penalistas que en el mismo colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y los convencen de su inocencia. Y muchos clientes les van a llegar a ustedes con la intención de buscar improbación del allanamiento para defenderse en un juicio oral y hacerlos tranquilos. Y este viene siendo una herramienta por la cual puede funcionar. Y se haría por vía de una nulidad, creo que es el artículo 457, si mal no recuerdo. Sería por vía de nulidad por violación de garantías procesales por la obligación que emite la Corte Suprema de Justicia al juez de control de garantías sobre la advertencia de dicho entendido. Estuve en un caso conocido como el cartel de los locos allá en Valledupar, y todos aceptaron cargos, porque el que no aceptaba se iba preso, o el que aceptaba iba en detención domiciliaria, y aceptaron solo por ese afán. Les incumplieron, los mandaron a la cárcel y la cuantía del proceso eran 27.000 millones de pesos. Entonces no hubo otra que tratar de tumbar eso y en efecto así lo logramos. Muchachos queridos, la tareita es: ¿qué es contumacia? ¿Y qué es declaratoria de persona ausente? Doctor, me hace el favor y me repite. ¿La segunda cuál es? Primera, contumacia, y segunda, declaratoria de persona ausente. Dios los bendiga, una buena noche, que estén bien. Gracias, Gracias, profe. hasta luego. Una pregunta, qué pena. Muchas gracias. Gracias, doctor, que descanse. Dime. Hay una cantidad de personas limitadas para lo de la audiencia del 28, o pueden ser cualquier cantidad. No, no me dijeron nada. Se supone que antes tendría que ser todo el curso, pues somos un regalo de Sí. gente. No. Ok, profe. Gracias. Ya Que tengo pase la buena lista. noche, doctor. ¿Alguien más se va a escribir? Doctor, discúlpeme, ¿estas respuestas se envían a algún correo o es para socializar mañana en la clase? A socializar. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Ay, buena noche, doctor. Lo que preguntaba Fer, ¿alguien más se inscribir? Por favor, coordinar ahí en el Sí, grupo. profe. Ya tengo la lista hecha y para ver si alguien más se va a escribir, profe. Perfecto. Entonces, ya te la envío. Bueno, muchachos, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Buenas noches, profe. Doctor, que descanse. Gracias. Doctor, feliz noche, Dios lo bendiga, gracias por la clase.